Hombre, hasi ginen edo bukatu benean astea Kartagenaren aurka sentsazio txarrekin, hola galdu genuen, gero asteazkenean Fuenlabradan sentsazio beak, porteria zer utzi genuen, taldeak aukerak egin zituen irabazteko, eta hain berriro desiatzen ailegatzea igandea partidu hona egitea eta irabaztea, behintzat dana egin saiatzea irabazteko. Beste derbi bat daukazue aste honetan, hasiera batean, helburu berdintsuak izan ditzakeen talde baten aurka, nolako partida espero duzu? Astero bezala oso zaila, kasu honetan Sánchez dakigu talde oso dinamikoa, ritmo handikoa, jende gaztia, oso ondo jolasten duena futbolian. Esfortu handia egin beharko dugu baloi gabe, baloiarekin saiatu ahalik eta hobeto egiten, eta partido zaila, lehia handia, eta astero bezala lan bikaina egin behar dugu gauzak ondo ateratzeko. Bi taldeok ere puntuak behar dituzue. Azkenean bigarren amaian ez dago diferentzia handik, eta ikusten dugu, berdinketa asko daude, irabazteko zaila da, irabaztia, gero irabazten zuri puntu ateratzen zaela, ez baduzu irabazten hori gerturatzen zaela. Niri hori gutxi inporta zaite zen, azkenean gu astero goaz eta nahi duguna da gero eta hobeto egin eta normalan bezala irabaztea, ez. Azkenaia, Fuenlabradaren aurka partida jokatuta gero esan zen zure ustez, etxeetik kanpo jokatu duzuen sendoena edo izan dela. Partida horretan zer egin zuen taldeak ondo eta zer errepikatu beharko du aukera gehiago izateko? Hombre, argi dago porteria zero guztia hori klabe izan zala, ez bakarrik porteria, baizik eta beraiek nik uste ez zutela guta atera, aukera gutxi egin zituzten, azkenean lan defentsibo batan talde guztia lan egiten du, eta gero etxetik kanpo etxean igual egiten ditugu aukera gehiago, baina nik uste eta azkenean aukera pillo, ikuspala aukera egin dituela, egin sartu bate ez, eta azkenean hori da ideia, aukera egitea, beraiek alik eta gutxien ez egitea, eta gero, efektibitate hori hitz egiten duana astero lantzen dela eta espero dugu ailegatzea. Jokaldi polemiko bat egon zen, esku bat egon zen, eta zuen kitatu eta bat delakoak ez zuen begiratu ez? Ni galdetu zidaten partidua eta gero, eta nik ez nuen ikusi jokaldia, baina gero ikusita, azkenean arraro egiten zaitzen guri bitatu dugute hiru penalti, alde bat ere, baina ikusten dugu Tenerifeko penaltia, azkenean bar sartzen dela, eta ematen diete penaltia, eta kasu honetan ikusten dut eskua nahiko argia dela, naiz eta berak pentsa hau ez dakit nola esaten dute, egoera normal batean egotea eskuan, ikusten dut, ikusi etekela barrean, baina azkenean ezen ikusi eta hori pixkat ez dut ulertzen ondo zenolako kriterio dagoen bar ikusteko, ala ez ikusteko, baina azkenean lan egin behar dugu. Amorroa moten da, horako erabakiak, lehenengo zatian aukerak egin nituen sartzeko gol bat behintzat, eta bigarren zatian ez bakarrik horretan, pare bat erdiak eta llegatu ginen, baina gero ikusten desunean, nik uste eskua argi dela. Beste gauza bat berak pentsatzen duena, baina ikusten dugu bar sartzen dela horlako jokaldeetan eta kasu honetan ez zela sartu, behintzat hartuta. Quería incidir yo en el tema de la cuestión arbitral, del VAR. Son varias situaciones ya de partidos en las que ha habido acciones polémicas siempre en contra. La mano de la autoridad, lo último. Sí, porque lo estoy comentando, es que yo al final les pregunto al cuarto y después del partido le pregunté al árbitro porque es un tema un poco complicado, ¿no? Porque es una jugada que supuestamente la mano es de forma natural, pero corta una jugada en la cual podemos meter gol. Sin embargo, la de Azcoidi contra Leibar es un penalti claro porque la mano está despegada, como la de este caso. En Tenerife se para, yo creo que cuanto menos es dudoso ese penalti, se para, se revisa una y otra vez, 5 minutos allí y al final acaba pitando. Y yo no digo que igual lo vea natural, como lo tenga que ver, pero si en una ocasión clara de gol en la cual el balón es desviado cuando no entra el VAR, pues no entiendo en qué momento tiene que entrar, o igual el VAR lo ve igual que el árbitro.
Al final es lo que te digo, no dejamos de ganar porque no nos quitó un penalti, o sea, al final hicimos un buen partido, pero cuando ves el partido después y lo ves en la repetición, pues te da rabia porque es verdad que nos han quitado 3 en contra y ninguno a favor. En algún momento dado, no sé, igual en algún momento dado ha pasado algo como para verlo al VAR, ya no digo pitar. La sensación desde fuera es que es muy fácil pitarle a la Morevieta, ¿no? Porque son muchas jugadas polémicas, la de los penaltis, la expulsión a Oyer y demás. Pues sí, al final, pero es que ahí como mucho quejarnos un poco, que lo puedo estar haciendo ahora y nada más, el equipo tiene que seguir. Al final es verdad que no me acordaba la jugada de ayer, la expulsión, pues ya ves tú, cuando alargo ayer, luego no es ni falta o no es ni amarilla, también pueden decir que Almería o que el Burgos se quedó con 10, incluso el Tenerife, me parece bien. Yo hablo de mi equipo, que al final son situaciones que, sobre todo de los penaltis, que es lo, vuelvo a repetir, yo le pregunto al árbitro por qué ha sido penalti, el día de Eibar, pues porque tal, porque corta la mano, no es una mano, y luego cuando pasa en Fuenlabrada digo, joder, si esto me suena a mí, ¿no? Y por qué, que luego cuando es penalti, pero con Tenerife también entra el VAR, la Virgen y no sé. Pues bueno, el árbitro yo siempre pienso que está intentando hacer lo mejor posible, igual que el jugador, igual que los entrenadores, que se está jugando su futuro, está intentando mejorar. Pero sí que es verdad que lo del VAR no lo entiendo, o sea, no lo entendía antes de estar entrenador del fútbol profesional, ahora creo que lo entiendo menos, entonces lo único que quiero es que el equipo gane y que el VAR entre lo menos posible, pues para dar ritmo y para que no haya ninguna polémica. Volviendo a lo deportivo, el tercer partido en 8 días, sí, ¿cómo está el equipo? El equipo ha recuperado muy bien, es verdad que el partido fue un partido igual no de tantas distancias por el campo, pero sí de mucha disputa, de mucha pelea, de mucho segundo balón y la verdad que el equipo bueno, también venía a hacer un gran esfuerzo contra el Cartagena, hubo gente que repitió, ahora la verdad que el equipo está bien, recupera bien, con ganas y más cuando ves que has estado cerca de ganar, pues todavía esas ganas son cada vez más y recuperas casi mejor, te diría. Importante, como decías, ese partido de portería cero, primera de Leno. Sí, era un objetivo pendiente, ¿no? Al final, pero si nos damos cuenta, contra el Cartagena son 3 tiros y 3 goles, contra el Fuenlabrada yo creo que no tira puerta y la que tira la para Saiza queda fuera del juego. Al final yo creo que la portería cero es todo muy relativo en el sentido de que cada vez nos hacen menos ocasiones, cada vez el equipo defensivamente está mejor y por supuesto más fácil mantener la portería cero. En el tema de ofensivo, pues igual, creamos ocasiones, no las metemos, hay que seguir, no queda otra. Domingo, partido contra el Sanse, contra la Real B, un derbi de todos viejos conocidos, ¿no? Porque imagino que tendrá poco que ver este partido con los del año pasado, por ejemplo. Bueno, al final sí, es verdad que nos conocemos, que los dos ascendimos el año pasado, que sabemos los dos las armas que tenemos, pero es verdad, al final nosotros es verdad que tenemos gente nueva, igual que ellos, y es un partido de segunda división, o sea, ya es diferente el ritmo, sin ir más lejos el campo, ¿no? Como pudimos jugar aquí el año pasado contra ellos. Al final es un partido muy complicado, es un equipo que corre muchísimo, creo que nosotros también corremos muchísimo, entonces yo creo que será un partido muy intenso, de mucho ritmo y esperemos que caiga a nuestro lado. Tercer esfuerzo en 8 días, ¿vas a hacer otra vez muchos cambios? No sé, ya veremos. Ahora mismo ya te digo, lo de siempre lo que dije en Fuenlabrada, la gente es que todo el que entra lo hace bien, todo el que sale y vuelve a entrar lo hace bien, banquillo, la gente al final, yo creo que no hay nadie que esté por encima de nadie, que esté demostrando un nivel que digas, que va, nosotros al final han jugado casi todos, han demostrado que pueden hacerlo fenomenal y en ese aspecto estoy encantado. ¿Tienes a todos a tu disposición, los jugadores? Santa María sigue con el hombro y Unzueta está acabando la fase de recuperación, pero complicado. Bueno, te iba a preguntar por Unzu, pero bueno, ya lo has dicho todo. Sí, no, hoy ha hecho ya el entrenamiento con nosotros y mañana haremos también y bueno, pero lo bueno es que está ya, no sé si, no creo que llegue a este partido, pero lo tenemos ya y lo que digo siempre, y ojalá Santa cuanto antes estén los 26 disponibles. Y bueno, al margen de esto es todavía pronto para mirar la clasificación, pero ayer ganaron Girona, ganó el Burgos, equipos que están, digamos, en las mismas posiciones que vosotros. Puede ser una buena oportunidad el domingo el partido frente al Sanse, ya que está a 3 puntos por encima y ganando, pues estaría ya rondando fuera del descenso de la Morevieta. La oportunidad de ganar, eso es bueno siempre, siempre.
Pero sí, vemos todos los partidos y vemos la igualdad que hay, vemos que lo que te estaba contando, al final se ganan 2 partidos, se gana uno, se pierde otro. El Girona pues es el Girona, fíjate, y ayer gana, pero está en una situación complicada y seguramente vaya para arriba. Nosotros con nosotros está claro que nosotros los puntos, cuanto más mejor, es una oportunidad muy buena, como fue la de Cartagena, como fue la de Fuenlabrada y como serán, pero está claro que nosotros solo nos centramos en ganar el siguiente partido. ¿Cuál es? El Sanse, que es una situación que tiene 3 puntos por delante, de acuerdo, pero es nuestra idea, ganar el partido.